Bienvenidos amigos caminantes a un capítulo más. Espero que se encuentren bastante bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Estamos aquí para compartir un episodio más con ustedes, con mi amiga, mi maestra, como se les he comentado, querida mía, Ana Patricia. ¿Cómo estás, Richard? Bien, gracias. Muy contento y feliz de estar una vez más aquí contigo. Gracias. Compartiendo más experiencias, compartiendo más vivencias, todo con la intención, como lo hemos mencionado en otros capítulos, de contarles y hacerlos partícipes de alguna manera de todo este camino que hemos ido recorriendo, con la intención de que si algo de esto pueda apoyarlos a conectar, a no sentirse solos, a darles una orientación, algo que les ayude en su proceso, pues nosotros nos sentiremos felices de estar en esa compañía con ustedes, ¿o no? Así es. Gracias, Richard. Pues sí, estamos aquí, un episodio más, justamente. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios también de cualquiera de los temas, y si ya vieron alguno de los otros episodios, pues bueno, también les invitamos a que nos den su like y se suscriban a este canal. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema resistente. Muy resistente, Okay. que yo creo que aquí sí nadie se salva de ese tema. Por más que nadie digan que... Yo creo que nosotros tampoco. No, sabemos que aún a pesar de todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos estado en este tiempo haciendo este recorrido, seguimos encontrando precisamente esto, que es el tema que vamos a hablar, y es... Resistencia al cambio. ¿Por qué no resistimos al cambio? Ay. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo tomar esas decisiones que sabemos cuáles son esas decisiones, pero como no nos gustan, definitivamente es algo que le damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta? Y aparte también porque hacemos concha. Sí, o sea, totalmente. Están las dos partes. Pero mira, ¿sabes qué pasa? Yo creo que más que concha... No dije que se fuera nada más. Digo, están las dos partes, porque está tanto la parte en la que sabes que tienes que hacer ese cambio, pero las situaciones o acciones que tienes que tomar no te gustan, sabes que son complicadas, sabes que te llevan a hacer acciones que no quieres, y está la parte en la que dices, ¿para qué hacerlo si así estoy bien? O sea, empiezas como que a buscarle un poquito el pretexto. Esa es la parte en la que yo digo hacer concha, porque dices, no, pues ya cuando, o sea, te estás quejando de algo, te estás resistiendo algo, pero ya que ves qué es lo que tienes que hacer, también irás diciendo de, no, creo que siempre no estoy tan mal aquí, ¿sí, no? O sea, ya no está tan mal esto. Yo creo que en muchas ocasiones, cuando es necesario hacer algún cambio en nuestra vida, sabemos que hay situaciones o cosas con las cuales nosotros podemos decir, como que sí quiero hacerlo, ¿no? Sí, ejemplo, no sé, a lo mejor el alimentarte mejor, el empezar a hacer ejercicio, a lo mejor dormirte más temprano, o sea, cosillas que dices, hábitos, puedo hacerlo, ¿no? decisiones. Ciertas cosas, exactamente, hábitos de vida que de alguna manera podemos hacerlo y decir, ya vamos a empezar porque a lo mejor me hace falta, beneficioso. Pero hay otras cosas de las cuales no somos muy conscientes que tenemos que hacer cambios, justamente por lo que estás diciendo. Más que nada es como estoy en mi zona de confort, sí, no pasa nada y está bien, ¿no? Pero ¿en qué momento la vida nos orilla a hacer cosas o a tomar decisiones de las cuales digo, yo no quería que esto llegara tan rápido? Sí, como que siempre estamos tratando de tener el control de los tiempos, las maneras, las formas de hacerlo, sí. Porque de alguna manera, es también donde comento, hacemos un poco de flojera, claro. Porque implica incluso esta parte de los hábitos que tienes que ir, a veces tú quieres manejarlo de una manera progresiva, ¿no? Como el dejar de fumar, sí. Por ejemplo. Que yo lo sé, adelante, exactamente, amigo. Que es algo que hemos estado platicando en las últimas semanas. Pero muchas veces tú le dices, yo lo quiero programar, o mi resistencia la quiero hacer lo menos drástica, porque a veces también sentimos que la parte de hacerlo muy drástico nos espanta. Entonces quieres hacer los cambios bajo tu mismo control y empiezas, pues hoy fumaba al día 8 cigarros, por decirlo. Ajá. Mañana fumo nada más 7. Y de repente 6. Y así vas, ¿no? O sea, como que vas mediando. Pero como comentas, de repente llega una situación, a lo mejor en una cuestión de salud, que vas al doctor y te dicen un cigarro más. Ya no, o una copa más. Exactamente, sí. O sea, a lo mejor el cigarro, claro. Por ejemplo.
Y entonces a veces te resistes a ese cambio porque ¿cómo es posible? Y entra la parte de que pues sientes que pierdes el control, Sí. sientes que no es justo porque tú estabas tratando de hacer las cosas bien, pero de repente te obligaron a hacerlas de otra manera. Entonces creo que sí hay muchos factores, tanto internos como externos, que nos hacen resistirnos al cambio. Pero aquí lo que yo me pregunto muchas veces, o lo que yo me cuestioné muchas veces en su momento es de ¿por qué le tememos al cambio? O sea, ¿dónde aprendimos que el cambio era malo? Más que cuestión de malo, es un reflejo normal el sentir miedo, ¿no? A algo a lo que no estás habituado. O sea, de entrada, por ejemplo, nuestro cerebro está diseñado para evitarnos sufrimiento o dolor. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, entonces es como de, me voy a salir a correr, ¿no? Y tienes toda la convicción de salirte a correr todos los días, ¿no? O a caminar, empezar a hacer ese hábito. Y de repente llega así como que el día y tu cerebro te dice, ¿no? Como lo hemos visto en internet, ¿no? Pati, mande, ¿no? Pati, mande, ¿no? Y es así como que, no, quédate en la cama, bueno, está bien, ¿no? Y entonces obviamente se necesita convicción, decisión, disciplina, determinación para ese tipo de cambios, ¿no? Pero al final, nuestro cerebro siempre va a estar diseñado para eso, para evitarnos el dolor y el sufrimiento. Entonces, una de las resistencias más grandes que nos provoca el no hacer los cambios pertinentes es, pues, el no quiero sufrir, ¿no? El no quiero sentir dolor, no quiero sentirme mal. Lo vemos sobre todo en situaciones como, por ejemplo, cuando estás en pareja. Ok, ¿no? sí, sí. Vamos a suponer cuando estás con una pareja tóxica. ¿Quién sabe por qué se da tóxica, eso? Pero no lo decimos de esa manera. Pero sabemos que yo no soy feliz ahí, que no me siento bien, que es a lo mejor, como dice esa famosa canción, ¿no? Que es más fuerte la costumbre que el amor. Sí, porque hay muchas cosas en las que dices, ¿por qué me quejo si al final del día yo decidí estar ahí? O yo decidí tomar la decisión. Acostumbrados. Pero precisamente y es justamente esa concha, ¿no? O sea, es parte de esa concha que nos hacemos a esa cuestión de resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, hablando específicamente en cuestiones de pareja, se crea una dependencia. Entonces ya no nada más estás hablando de simplemente querer hacer un cambio por decir, tengo que dejar a esta persona, ¿no? E incluso hoy en día un apego, una situación en la cual creas dependencia emocional a otra persona, hoy en terapia se trabaja incluso como se trabaja una adicción. Sí, es lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Que estábamos viendo esta parte que el doctor Joe Dispenza lo manejaba precisamente, que a veces estamos tan acostumbrados a ciertas, vamos a poner sufrimientos, ciertas... acostumbrados a cierto modo. A cierto modo de pensar, de vivir o de ver las cosas, sí, que tu organismo se acostumbra precisamente como si fuera una adicción, sí, y la necesitas en tu vida, a pesar de que tú vas trabajando todo, pero la necesitas, ¿no? Son estas personas que está todo, a lo mejor les gusta ocasionar pleito, y está todo muy tranquilo y de repente no falta la persona como que está todo muy tranquilo aquí, tengo que echar bronca o voy a hacerla de pedo por algo, ¿no? Ajá, no, como que todo está muy tranquilo en casa. Sí, como que falta... ¿Quién le tengo que hacer de pedo? Pero pues precisamente, ¿no? O sea, creo que todo va en esa parte. Sí. Pero ¿cómo aprendimos? O yo es la reflexión que llegaba es de ¿por qué para mí un cambio representa miedo? ¿Por qué hay incertidumbre? ¿Por qué...? Y yo me he dado cuenta que es algo que hemos estado platicando en muchos de los otros capítulos, por todo lo que vamos aprendiendo en casa. Sí, depende mucho nuestra programación, porque al final, cuando estás en un círculo vicioso, ¿no? Por ejemplo, recuerden, caminantes, que de alguna manera nosotros siempre vamos a estar en un proceso, en uno de estos tres, o repito, o reparo, o resuelvo, sí, ¿no? Cuando yo repito es que efectivamente estoy en una situación que a lo mejor mamá, papá vivieron, no la misma situación, pero tal vez en esa circunstancia, ¿no? De no saber elegir, de no moverme de ahí, de tener el mismo trabajo, de sentirme inconforme. Y entonces si yo puedo lograr entender que estoy repitiendo patrones, me hago consciente de eso y puedo hacer algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entro en proceso de reparación.
Y entonces en proceso de reparación es decir, no, yo no voy a hacer esto. Ya me di cuenta que lo hago igual que mamá, que papá o que algún ancestro y entonces ya no lo voy a hacer. Y entonces entras en ese proceso, pero te vas al otro extremo. Sí. De hacerlo igual, te vas a no hacer nada de esa situación. Sí, ¿no? Tenía un papá, mi papá era borracho y yo no voy a tomar una gota de alcohol. Exactamente. O sea, te vas de un polo a otro. Así totalmente. Es, ¿no? Entonces, incluso a lo mejor ayudo a gente que está en ese mismo problema, ¿no? Y entonces le echo la culpa al alcohol, tomando el ejemplo que tú dices, le echo la culpa a esta situación, pero si yo entro en proceso de resolución, puedo darme cuenta que a lo mejor, es que mi ancestro lo hacía porque traía una situación emocional y con esto era su compensador, ¿no? Porque son compensadores. Sí, los fuguismos que hablamos. Ajá, exactamente, ¿no? Son sus situaciones de evadir, forma de evadir ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando la persona no se hace responsable, pues llegan adicciones, comportamientos autodestructivos, llegan muchas cosas. Entonces, hablábamos el episodio pasado sobre qué era hacernos conscientes de nuestra programación, ¿no? Bueno, no el pasado, no el antepasado. Pero vayan a verlo, si no lo han visto, los invitamos. Entonces, denle like, suscríbanse, no lo olviden. Que es gratis. Entonces, de alguna manera, sí, cuando te haces consciente de eso, es más fácil poder hacerte cargo de esta resistencia, o ir quitando esa resistencia al cambio, ¿no? Porque esto, desde el paradigma sistémico, el resistirte a ese cambio, ¿no? Es persistir a ese dolor. Sí. ¿No? Es persistir a eso, persistir todo el tiempo porque estás en todo momento en modo lucha. Me resisto a esto, no quiero. Y entonces estás tan aferrado a no querer sufrir o a no sentir dolor que definitivamente te aferras con uñas y dientes a eso, claro, que también porque hay memorias, bien. Porque hay experiencias, claro, que has visto o vivido, ¿no? Desde otro punto. Por ejemplo, yo me daba cuenta que el cambio de, por ejemplo, del lugar de donde vives, a mí me daban mucho angustia, me daban miedo, porque no dependían totalmente de mí. O sea, yo cuando era chico viví en 4 lugares diferentes, que tengo conciencia a lo mejor de los 3 años a los 10 años, y fueron como 4 o 5 lugares donde hubo momentos de un periodo largo, a lo mejor de 3, 4 semanas, que yo estaba viviendo ahí, y de repente me gustaba mucho de que estaba aquí un rato, encontraba cierta comodidad, bienestar por la escuela, por los horarios, claro, aunque era muy chico, y de repente era cámbiate, y otra vez adáptate a la nueva rutina, los nuevos horarios, claro, nueva escuela. Sí, era algo que no dependía de ti. O sea, no dependía de mí precisamente, yo no tenía el control de eso, pero a mí me generaba una angustia, un cambio en ese sentido de cambiarte de lugar, de trabajo, pero sobre todo porque era tengo que volver a adaptarme y tengo que volver a cambiar muchos hábitos, o tengo que volver a tener una nueva rutina. Claro. Y aparte, normalmente esa rutina o esa nueva vida, por ponerlo entre comillas, un lugar donde vivías, era impuesta la manera en cómo tenías que vivirla. O sea, no había esta parte donde, oye, pues a mí me gustaría que pudiéramos manejarla un poco diferente, ¿no? Claro. O saber cómo puedes tú ser también parte de esa decisión o que ser tomado en cuenta. Entonces, muchas veces de chico, como te lo imponen, pues tú vas por la vida también esperando que los demás cambios te los impongan, que te digan a ti, no, pues mejor dime tú cómo quieres que lo haga y yo lo hago. Yo lo hago, claro. No importa. Y fíjate que de alguna manera algo que yo me di cuenta trabajando en mis resistencias a lo que no quería que cambiara, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tú mencionas, cuando nos enfrentamos a situaciones que no queremos que sucedan y que son ajenas a nosotros. Okay, por ejemplo, como tú me estás diciendo ahorita, esto de que te llevaban de una casa o de un lugar a otro, una escuela a otra, que era difícil. ¿Qué edad tenías? ¿1 año? Pues digo, 2 años, de donde me acuerdo consciente de 3 años. Wow. O sea, de los 3 años hasta donde encontré, digamos, una estabilidad ya más prolongada fue hasta los 10 años. O sea, de los 3 a los 10 a 7 años, en los que sí había periodos, vamos a ponerle largos, donde había cierta estabilidad, pero algo en mí decía que tarde o temprano iba a haber otro cambio.
Y sí, pasaba, o sea. Claro, claro. Y es algo que se repite en tu vida hoy en día. Sí, todavía sí. Sí. Yo acabo de caer en cuenta de eso, totalmente. ¿no? Claro, pero... Ya lo vives también de otra manera. Sí, claro, por supuesto. Y justamente a eso voy. Cuando te enfrentas a ese tipo de cambios en tu vida, que dices que a lo mejor es que sí eres daño colateral dentro desde esa perspectiva o decisiones que toman en su momento tus cuidadores o los que están a cargo de ti, que no te queda de otra cuando empiezas a trabajarlo, cuando empiezas a darte cuenta, ¿no? A hacerte consciente de todo eso, dices, bueno, no puedo hacer nada por esto, pero ahora tengo que trabajar el cómo voy a asimilar esto, ¿no? En lo que sí tengo control. ¿Qué es de lo que sí tengo control? Lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo que siento. Es de lo único que tengo control. Entonces, de alguna manera, el hecho de poder identificar y entender ese tipo de situaciones sí te ayuda mucho a poder entender que dentro del caos o dentro de las cosas que no puedes o que sientes tú que no tienes el control, sí hay cosas que te mantienen en ti. Digo, esto a lo mejor es como el trabajar ya un poquito más profundo, pero yo en lo particular a mí me ayudó mucho a darme cuenta que dentro de todo lo que yo no podía controlar, hay cosas que sí puedo. Sí, entonces cómo voy a afrontar o cómo voy a pegarle a esa bola curva que me está echando la vida, ¿cómo lo voy a afrontar? Pero es que luego curvas que sí... No, sí, totalmente. Se agarran totalmente queda mal plan, o sea, eso sí me queda claro. Pero es muy importante crear esa reflexión. Y a mí en lo particular, a mí me ayudó mucho a entender el decir, bueno, por ejemplo, no puedo evitar que mis papás se separen, ¿no? Pero entonces ya berrié, ya lloré, ya culpé, ya todo. ¿Ahora qué puedo hacer? ¿No? Porque al final... Fíjate que algo que me costó mucho trabajo en ese sentido cuando llegué a constelarlo, yo decía, no, pues yo prefiero que ya esté cada quien por su lado y que se separen y todo, ¿no? Pero cuando yo constelaba, algo pasaba que mi representante en la constelación era como es que yo los quiero juntos, ¿no? Entonces, te daba esa otra mirada. Mi niña interior decía en la constelación, es que yo quiero a mis papás juntos, ¿no? Sí, y entonces a mí me decían, pues ¿te hace sentido esto? Y yo, pues no me hace sentido, en ese momento no me hacía sentido, ¿no? Y posteriormente cuando lo trabajo un poco más a profundidad en mi terapia, en mi autobiografía, claro, sí los quería juntos, ¿no? Y algo que dice Bert Hellinger en ese sentido es de que siempre los que somos hijos de papás separados, en el fondo de nuestra alma siempre vamos a querer a papá juntos, ¿no? Sí. Entonces, o sea, de forma así, desde esa perspectiva, ¿no? Obviamente ya cuando los tomas, cuando empiezas a hacer un trabajo, ahora sí ya sientes que están contigo en ese sentido. Pero en ese momento... Pero en ese sentido, en ese momento no lo ves así. Sí, porque no tienes las herramientas y no tienes la conciencia en la que te hablan en esta parte. Porque yo me acuerdo que sí me decían, es que tus papás siempre van a estar contigo. Y en ese momento... Pero no están. Sí, exactamente. Pero ¿En dónde? Pero obviamente ya empiezas a ver muchas herramientas, trabajos, filosofías o estilos de vida, donde esas palabras empiezan a tener otro significado. Más profundo, más... Y entiendes precisamente que van a estar contigo porque en esta parte de la sistémica, que de ellos te viene la fuerza, te ayudan a ir a la vida, a recibir también de la vida, ¿no? Claro. Pero en ese momento da miedo y da pavor y uno se... Sí, tenía que ir a cambiar de pantalones ante situaciones que dices, no, ya no puedo. Claro, porque primero de entrada lo sufres, o sea, son cambios que no dependen de ti, pero lo sufres porque a final de cuentas sufrir esa situación, ¿no? Y aunque ya estés sufriendo en esa situación, a veces dices, no está pasando esto, estoy en negación, esto no está sucediendo porque esto no va a pasarme a mí, o sea... Sí, empiezas a buscar cierta fuga o cierta manera de deslindarte de lo que tú comentabas hace rato, que sí está en mi control. O sea, el control que normalmente, de una manera más común o general que sabemos que podemos tener, es precisamente de lo que comentabas, de lo que siento, de lo que pienso. Así es. Pero se nos olvida en ese momento todo. Sí, claro, y yo te lo comentaba en una ocasión, ¿no? En los momentos de crisis es donde más necesitamos tener esa fortaleza y esa disciplina. Y es que la parte en la que vemos, por ejemplo, los exámenes en una escuela, o sea, si lo ves es como un examen de escuela. Tú te estás estudiando porque sabes que va a llegar un momento en el que, si sabes que vas reprobando y le vas echando la flojera, vas a llegar a un ETS. Me dice una persona, hoy no tuve examen en la semana. ¿No? Me dice, Pati, hoy no tuve examen.
¿no? Hoy tuve 3, ¿no? Por ejemplo, en esta semana tuve 3 exámenes, y sí pasa, sí, totalmente son exámenes y de la apenas vida. pancé, porque pues, por lo menos hoy no chillé, ¿no? Pues ya no lloré, o sea, yo no me sentí tan mal, ¿no? Ahora saqué un 7. 7, ¿no? Dices, ¿no? por lo menos hoy no chillé, claro. ya es ganancia. Claro, ¿no? O sea, porque de alguna manera sí vas agarrando esa situación de poder entender que hay cosas fuera de nuestro control, porque también creo que la resistencia al cambio parte mucho de esa necesidad de querer controlarlo todo. Para las personas que en algún momento somos controladoras, nos cuesta mucho trabajo saber que hay cosas que no tengo bajo mi control, cosas que no dependen de mí y que es el 90% de la vida diaria, sí, claro, las cuales no dependen de mí, ¿no? Entonces, obviamente, hay personas que sí lo logran o que tienen a lo mejor una muy buena organización de tiempo, una muy buena organización emocional, una muy buena gestión en ese sentido, pero el 90% pues no somos unicornios, entonces nos tenemos que trabajar y empezar a entender que pues esa es una situación, ¿no? Y otra de las cosas que platicábamos tú y yo era que algo que también nos causa lo que es la resistencia al cambio es vivir de suposiciones. Algo que fíjate que a mí me costó trabajo. Me acuerdo que la primera vez que yo agarré un volante, o sea, manejé un auto, de entrada primero fue mi abuelito, ¿no? Él fue el que me dijo, a ver, ¿no? No me bastó una vez para yo decir, gracias, abuelito, ya sí déjalo, ¿no? Okay. O sea, porque, pues no, prácticamente así como que me decía, quítate, yo lo hago, ¿no? Pero pues se supone que me estaba enseñando. Sí, como me da la oportunidad de saberlo sin... Exacto, ¿no? Entonces me acuerdo que eso fue una ocasión. Luego la segunda vez fue con mi papá. Pues en ese entonces tenía mi papá una camioneta, la camioneta de la familiar. Y entonces yo me acuerdo que, pues yo estaba como que, ay, me vas a decir igual que mi abuelo. O sea, y estaba así de, ay, otra vez, ¿no? Y entonces otra vez. Y luego ya cuando tuve la oportunidad de tener ya un carro propio, estaba esperando a que alguien me dijera cómo manejarlo, cómo lo hago, ¿no? Y entonces, pues me esperaba y me limitaba y luego de repente me decían, he de confesar, empecé a manejar sin licencia. Sí, lo siento. Entonces, lo siento. No era éticamente hablando, ajá, no se debe, pero la mayoría... Hacer, pero así empecé, ese fue mi proceso. Entonces un día me acuerdo que yo estaba trabajando para gobierno y entonces yo tenía cosas que llevar y yo decía, bueno... Yo estaba casada en ese momento y ya dije, bueno, si mi esposo no me enseña a manejar la camioneta y mi papá tampoco, no me puedo esperar. Sí, claro. Gracias a Dios era automática. Entonces dije yo, pues con la pena, tengo cosas que hacer y me la llevé. Y fue así como que no creo que sea tan difícil porque he visto a mi papá hacerlo 1000-8000 veces. De las personas que mejor manejan que yo he conocido en mi vida han sido mi papá y mi abuelo. Por eso en su momento me acerqué a ellos, aunque, ¿no? Pero bueno, una cosa es que la supieran, pero transmitir el conocimiento ya... ¿no? La parte pedagógica del conocimiento no se les daba mucho. Entonces, de alguna manera, fue así como que, pues me lo llevo, ni modo, ¿no? Y una anécdota bien chistosita, se les voy a contar rápidamente. En ese entonces yo vivía con mi mamá, vivíamos con mi esposo en casa de mis papás porque acabamos de llegar de otro estado de la República. Y me dice mi mamá, me habla al trabajo y me dice, Anita, se llevaron tu camioneta, se la robaron. Y yo, ¿qué? Se la llevaron, yo la traigo. ¿Tú la traes? Sí. Ay, hija de tal por cual. Me cuelga, ¿no? Pero ella creía que se la habían robado. Sí, porque como tú no manejabas, como no sabían que manejabas. No, yo no le avisé a nadie, entonces pues ni modo. Entonces, pero algo que me costaba mucho trabajo era el hecho de poder decir, ¿y si no puedo? Y si esto, y luego mi papá me decía, ¿no? También el de que, y es que si no sabes quemar una llanta, si no sabes eso, y de repente, pues obviamente voy adquiriendo herramientas que yo digo, pues si poncho una llanta, pues sí puedo cambiarla. Sí sé cómo, ¿no? Entonces decía, pues sí esto, y sí el otro, y dices, ¿por qué me dicen que no cuando sí puedo? Y tú lo mencionabas en uno de los capítulos anteriores, ¿no? O sea, te dan esa programación, pero tú al mismo tiempo dices, pues ¿por qué no voy a poder? ¿No? Si tengo ese tipo de cosas. Sí, digo, pues lo he visto, claro. Pareciera no es tan complejo, porque sí me queda claro que muchas veces ya llevarlo a la práctica sí lleva cierta complejidad, no siempre, y hay cosas, o grados, pero... Claro, y hay cosas más complicadas, como por ejemplo lo que me mencionabas hace rato.
cierto, ¿no? El hecho de decir, yo no voy a tener una pareja. ¿Por qué? Pues porque veo que es muy complicado. ¿Pero has tenido parejas? No, pero yo veo que la gente se complica mucho la vida, ¿no? O no me quiero casar porque el matrimonio, yo veo a todas las parejas que tienen un matrimonio y que cuando firman el matrimonio, cuando firman ahí se acabó el amor y entonces ya. Entonces me compro historias, ¿no? Desde sin una antes suposición. haberlas vivido. No, y ya la hago mía. O sea, una parte de la vida de alguien ajena. O sea, pues que digo, pues a mí es como si tú dijeras eso, ¿no? Decía, como su matrimonio no duró, si yo me caso, yo tampoco no va a durar. No, y aparte lo empiezas a reforzar porque ya escuchaste a tu prima, al primo, a la tía, al amigo, al vecino, al compañero del trabajo. Y otra vez. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, yo me daba cuenta que en esta parte de las oposiciones que nos resistimos al cambio, es muchas veces también en esta parte porque te comparten las experiencias esas personas que a lo mejor vivieron una situación y como no estuvo un resultado favorable para esa persona, ya te lo compras tú. Ya te lo compras tú. Y supones que te va a pasar lo mismo. Exactamente. ¿Cómo está este dicho de más vale malo conocido que malo? Viejo conocido que nuevo por conocer. ¿No? Entonces, no, y aparte todos los cambios siempre son bien complicados, ¿no? No, sí. Es que yo cuando me cambié tuve que pasar, ¿no? O sea, cuando te mencionan de este cambio, ya sea de casa, de trabajo, de relación, de muchos, normalmente siempre te lo cuentan desde una experiencia que la verdad no suena nada atractiva, muy dolorosa. Claro. Entonces creo que ahí es donde nos empiezan a tener esta creencia de que los cambios significan o es igual a problema, igual a sufrimiento, igual a dolor. Es así. Sí, claro, ¿no? No siempre es así. Y es algo que después vamos a platicar en otro capítulo de cuando se pierde también se gana, porque muchas veces creo que en esos cambios también no los queremos hacer porque como hemos visto la historia de mucha gente que cuando hace un cambio normalmente te lo cuentan desde la parte en que pierden. Claro. Entonces tú dices, yo no quiero perder. Claro. O sea, a mí que me costó tanto trabajo de conseguir esto, esta seguridad, ¿cómo voy a hacer este cambio? Sí. Y lo vemos a lo mejor en cosas así, mínimas, y luego lo vemos en cosas más grandes, ¿no? A nivel país, como a nivel político, por ejemplo, ¿no? Todo. El hecho de que hoy esté alguien en el poder y que ves muchas cosas y tú dices, wow, ¿no? O sea, ya no sé ni qué pensar, ¿no? O sea, no se trata de tomar un partido en este programa ni nada, pero solamente sí, como referencia. O sea, es algo que es algo real, ¿eh? O sea, hay personas que no quieren los cambios que hoy se hacen porque no se pueden hacer las mismas cosas que antes, ¿no? Y luego hay otras personas que efectivamente a lo mejor se han visto afectadas por ciertos cambios de manera directa por también la administración. Y hay otras personas que se han visto sumamente beneficiadas. O sea, al final de cuentas... Las personas que a veces no querían el cambio, ya lo aceptaron porque se vieron beneficiadas. Claro, ¿no? Pero muchas veces no. ¿Cómo sabes que eso te va a beneficiar si ni siquiera aceptas el cambio? Exacto. Que a veces creo que lo más ni siquiera lo observas, ¿no? O sea, es así como que me da miedo, no quiero. ¿No? O sea, me da miedo. Sí, a mí me queda claro. Yo lo viví esa parte cuando fue cuando nos conocimos en ese trabajo que trabajaba para un hotel. A mí me daba muchísimo miedo pensar en cambiarme de ese trabajo porque de alguna manera me brindaba hasta cierto punto estas, digamos, cualidades o características de lo que en familia me enseñaron que era un buen trabajo. Claro. Digo, no era un sueldo extravagante o wow, pero por lo menos un sueldo que me permitía vivir y que no hiciera falta cosas. Tenía prestaciones de ley que jamás había tenido en otra empresa de trabajo, ¿no? Claro. Vales de despensa, uniformes, servicio de comedor gratuito, capacitaciones, eventos para los colaboradores que decías, pues me hacen sentir querido y apapachado. Claro. Por esa parte dices, pues no quiero cambiar aquí porque pues me está deteniendo. Pero también me resistía porque también fueron de los trabajos que creo que a nivel mental ¿cómo decirlo? Sí, mental o emocional. Estás son de los más desgastantes que tuve. Chócalo, porque yo también pasé por eso, ¿no? Porque sí nos resistimos a eso. Sí, pero yo estaba muy resistente al cambio de trabajo. Una, por esta parte que me decían que cumplía las características de lo que a mí me habían enseñado que era un buen trabajo. Que muchas veces dices, consíguete un buen trabajo.
Y cuando tengas un buen trabajo, no lo sueltes y aférrate a él. Aférrate a eso. Sin importar el costo, porque muchas veces te lo dicen así. Es que, ¿sabes qué? No importa el costo. Sí, claro. Tenemos, digo, al menos aquí, no sé si a lo mejor en toda Latinoamérica, pero aquí en México está muy arraigado desde la perspectiva de la vida laboral, el de que no, pues yo prefiero un trabajo estable, donde reciba un sueldo estable, y prestaciones y seguro y todo eso, ¿no? Entonces, está bien, sí, al final de cuentas eso está súper bien. Si es algo que quieren. Definitivamente yo estaba en un trabajo en que a veces que no me daban seguro, que estaba mal pagado, o sea, no tenía yo nada seguro, pero ahí estaba por comodidad porque estaba muy cerca de mi casa. Y después y posteriormente, yo llego yo lo he comentado anteriormente, ¿no? De los 25 a los 30 años, mis 25 a mis 30, fue como si la vida se me fue así. O sea, digo, ¿qué hice en 5 años? Sí, y yo sentía que no había hecho nada, ¿no? O sea, que yo decía, yo no he hecho nada de mi vida. O sea, no sé en qué momento se me fueron 5 años. Y entonces, cuando cumplo 30, fue cuando empecé a cuestionarme más y el qué estoy haciendo y qué quiero hacer y qué... todo esto en cuestión profesional. Y obviamente te vas dando cuenta que mientras más creces a nivel personal, más creces en todos los sentidos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de poder yo estar en ese trabajo, dejé de verlo como el estoy aquí por comodidad, porque es donde me tocó y donde la vida me quiso poner y Diosito me quiso poner, a decir, ok, estoy aquí, pero ahora quiero estar por un propósito, ¿no? Y entonces... pues empecé a poner mi plan de vida, pude empezar a hacer realmente mi historia, lo que yo quería hacer, lo que necesitaba hacer por mí, por mi familia. Entonces, de alguna manera, eso me ayudó mucho a poder entender que yo podía realmente escribir lo que yo quisiera en mi vida. Sí, claro. Y empiezo a tomar decisiones y empiezo incluso, yo te lo he dicho, fumaba. Una de las cosas que yo decía, hablando de fumar. Sí. O sea, yo... No lo hagan, está muy mal hecho, perdón, pero... No lo hagan. Y hoy llevo 4 años sin fumar, ¿no? Entonces, o sea, fue de alguna manera ciertas cosas que yo dije, claro, sí, yo puedo hacerlo. O sea, yo puedo hacer eso, te empiezas a ser consciente porque empiezas a hacerle frente a todos esos paradigmas y significados que nos dan de las cosas. Sí, y te comentaba ahorita del trabajo, retomando un poquito, sí, perdón, ¿no? Perdón. Retomando lo del trabajo, le di un propósito. Entonces yo dije, yo no me quiero quedar aquí, porque yo veía personas que dejaban el alma, la vida, el corazón, el tiempo, ahí, ¿no? O sea, le metían... sangre, famoso, tenía la camiseta bien puesta. Sí, la camiseta bien puesta, y entonces eso me dio miedo. El yo decir, yo no quiero verme así, no quiero vivir esa situación, ¿no? Entonces, digo, no es que esté mal, cada quien vive su vida sí, como quiere, pero en lo particular para mí yo no lo quería, ¿no? Porque yo decía, incitando a que mañana vayas y renuncies, sí, o sea, no. Yo no quiero que el día que hagan inventario en esta empresa, yo ya tener una clave, o sea, yo... Sí, que seas parte del mobiliario, ¿no? Entonces decía, no, yo quiero hacer algo, o sea, quiero hacer algo más con mi vida, ¿no? Sí, claro. Entonces empiezas a hacerte consciente de lo que quieres, de las cosas, empiezas a desarrollar tus habilidades, y eso fue lo que a mí me pasó en lo particular, ¿no? Cuando yo le doy un propósito al estar en ese trabajo para verdaderamente que sea un impulso para lo que yo verdaderamente quería, que era estudiar lo que yo necesitaba estudiar para hacer lo que hoy hago, y de alguna manera esa fue cuando yo empecé a tener más confianza y seguridad en mí, en mis habilidades, y que ejercí mis tiempos libres, lo que yo quería hacer, ¿no? Hacer mis terapias, empezar a verdaderamente hacer algo que yo decía, bueno, si estoy aquí por cuestión económica, ¿no? O sea, pues quiero generar ya para mí, mi tiempo, que sea definitivamente algo mío, ¿no? Y emprender no es fácil, no es sencillo, ser tu propio jefe incluye frustraciones, incluye entras a veces en el modo del síndrome del impostor, y de repente te levantas y de repente empiezas a hacer, pero la verdad es que yo en lo particular dentro de ese proceso pude salir de ese trabajo en el cual no voy a decir que era 100% infeliz, porque no. La verdad es que intenté que el tiempo en el que yo estuve ahí
hacer lo mejor que podías con hubiera lo que tenías? podido con lo que tenía en ese momento. Pero pues como todo había un ambiente un poco difícil, ¿no? Laboralmente, ¿no? El ambiente laboral, que normalmente eso es por lo que siempre huimos, ¿no? O sea, y como tú le decías ahorita, ¿no? En ese trabajo en el que tú estabas era el desgaste mental, emocional, ¿no? Físico, no porque también acá no era tanto físico, pero sí era el emocional y el mental. El estar sentado a veces también tantas horas en un... pero el emocional y el mental, bueno, creo al menos que es más fuerte, sí. Sí, no, yo también lo viví. Yo recuerdo que, bueno, te lo decía antes de grabar, ¿no? O sea, yo cuando estaba en ese trabajo era que salía y era cuando yo más fumaba. O sea, que me aventaba en la primera hora después del trabajo eran 2, 3 cigarros. Y entonces era de que no, es que sí, y vives desde la queja y esto, y es que no es justo, y es que no es posible, y es que comisiones, y es que fin de mes, y es que esto, y es que el otro, y entonces empiezas, ¿no? Y es que ahora ya te van a cambiar esquema comisional, y ya, o sea, muchas cosas. Sí, te empiezas a adaptar a una cosa y de repente ya vienen y te la cambian y dices, ¿por qué? ¿Por qué, no? Y justamente es ese cambio, ¿no? Entonces, como a mí no me gustaban esos cambios, y aparte, siempre no soy partidaria de la injusticia en ese sentido, del abuso. Okay, sí. Entonces dije, no quiero vivir esto, ¿no? Y entonces empecé a hacer algo para yo poder hacer. Pero eso es lo que comentas. Empezamos a hacer algo o se empieza a hacer algo. Sí. Que hace poco veía un video, lo vi en Facebook, pero si no mal recuerdo, fue viral en TikTok, donde comentaba una persona, voy a dar un poquito del contexto, donde comentaba por qué muchas veces nos seguimos quejando si al final del día sabemos lo que tenemos que hacer. Claro. Ella comentaba, era una chica, dice, para empezar tienes que rendirte. O sea, ríndete al hecho de que nunca vas a hacer porque alguien lo estableció y no sabemos si ese alguien realmente sea correcto o no la manera en cómo lo estableció, pero realmente nunca vas a cumplir un estándar, y no porque no puedas lograrlo, sino simplemente porque realmente no sabes si ese estándar es el adecuado, ¿no? En cuestión de belleza, de salud, claro, de estatus, o sea, de muchas cosas. Entonces, ríndete al hecho de que posiblemente no vas a llegar, no porque no seas capaz, sino porque son estándares a veces nada más establecidos, ¿verdad?, por gente para su comodidad, para su beneficio, y no porque sea algo real. Claro. Y luego aparte pasaba, si tú sabes que quieres tener uno de estos estándares, no puedes llegar y decir cómo le hago, porque en este momento dice que todo ser humano ya sabe, ya todo lo sabe. Sí, pero no lo recuerda. No, deja tú que lo recuerda, pero lo que no, y esa es la parte de las frases que hemos estado ocupando últimamente, pero no quieren pagar el precio. ¿En qué sentido? Sí. Tú sabes que si quieres tener cierta salud, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que, o sea, ya sabes, pero es la práctica, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, pero no lo quieres hacer o no estás dispuesto a hacerlo. Claro. ¿No? Sabes que que tienes que terminar con una relación porque no te da paz o no te da el beneficio de lo que tú estás buscando. Claro. Sabes lo que tienes que hacer, que es moverte, hablarlo, ir a terapia, hacer la cosa que tengas que hacer, la acción, pero no lo haces. Entonces, claro, en esa parte ella decía, todo lo sabemos. O sea, también esa parte, deja de ir a lo mejor quejándote de las situaciones, porque en el fondo todo el mundo, y creo que en eso estamos muy de acuerdo todos, en el fondo muy bien sabes lo que tienes que hacer. Sabes que tienes que a veces dejar de fumar, sabes que tienes que dejar de tomar decisiones nada más de un impulso, sabes que tienes que ir a terapia, sabes que tienes que cambiarte de trabajo, sabes que tienes que salirte de casa de tus papás o de casa de otras situaciones. Y esto me encanta. Cuando sabemos, sobre todo en cuestiones de salud, que necesitamos hacer un cambio, o sea, lo sabemos, como tú lo estás mencionando, y el típico de que de algo me he de morir. ¿No? O sea, de algo me he de morir. Sí. Oye, que la coquita, de algo me he de morir. Es un cigarrito más. Claro, o sea, de algo me voy a morir, ¿no? O sea, sí, obvio, la muerte es destino y todo, pero realmente creo que esa frase en particular es un intento de mala justificación para no hacerte cargo de ti. De lo que sabes que, ¿no? De lo que sabes que tienes que hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer, así en todos los sentidos. Y de alguna manera el hecho de poder cambiar el trabajo, tu tiempo, tu descanso, tu familia, tus hábitos, muchas y todo. cosas por un trabajo, por ejemplo, ¿no? Una salud de calidad por 1, 2, 3, 4, 5, 10 cigarros, ¿no? O sea, por X y Y cosas,
efectivamente no estamos dispuestos a pagar el precio porque vuelvo a la frase con la que iniciamos, ¿no? Que la resistencia al cambio es no sufrir. E incluso si sabemos que, por ejemplo, el cigarro, ahorita que volvemos a tomar ese tema, yo no sé por qué no sé por qué, quién sabe por qué, ¿verdad? No, pero ahorita, pues bueno, es el que se presta. Es el que se presta mira, y el que está en la mesa. ¿Qué es eso que tienes ahí? Una pluma, mira. Bueno, desde ese punto vamos a cambiar de ejemplo. No, adelante. Es una resistencia al cambio, dale. Tenemos que entrarle, hay que poner el ejemplo aquí para los caminantes. Adelante, por favor, prosigue. Gracias. De alguna manera, el hecho de saber que vas a dejar de fumar, yo creo que a lo mejor, bueno, ya me lo compartiste en una ocasión, ¿no? Sí. Dices, si yo dejo de fumar, no siento a qué me voy a aferrar después, ¿no? Sí, exactamente, entonces, porque te sé cuál era la conexión que sentía con el cigarro. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, y hoy que tuvimos sesión de constelaciones, lo mencionábamos al término de la sesión, ¿no? O sea, es que a veces estoy tan metida en la queja, en el juicio, en el dolor, que cuando suelto y libero todo eso, te quedas como con una sensación de vacío. Sí, ¿de ahora qué hago? Porque todas esas quejas, todo ese dolor, toda esa carga emocional se convertía en tus 24 horas del día, los 365 días del año. Y entonces cuando te liberas de eso dices, y ahora yo traía algo, ¿no? Era como cuando sales en el celular. No traía el celular o no, o sea, es como si sintieras que algo te falta. Y esa es la parte que creo que también tenemos que también aprender y no resistir y fluir con ello, pero también recordarnos la fuerza que hay en nosotros. Porque normalmente como te sientes tan vacío en esa cuestión es que de que no la tienes. No, pero a lo que voy es, te has liberado, como comentas de eso, ¿no? O sea, tu propósito, yo lo voy a poner en mi ejemplo, uno de mis propósitos de ir a terapia, de trabajar y todo, era por sanar esta situación de dolor que yo traigo con mi mamá, sobre todo. Claro. Cuando empiezo a sanarla, cuando empiezo a darme cuenta que ya no me duele cuando hablo de ella, cuando hablo de la situación y todo, de repente a mí me dio miedo. Y dije, a ver, mi propósito de vida se me está, no de vida, de ir a terapia se me está yendo. Claro. ¿Qué voy a hacer? Claro. ¿Y qué voy a hacer ahora con esta energía o con lo que era el impulso que yo sentía para mejorar si ya no estoy sanando? Entonces, a lo que voy con la fuerza de entender que a partir de ese vacío depende de mí con qué lo voy a llenar, y en este caso pues tiene que ser de algo más positivo que autodestructivo o negativo. Sí. Pero que me caché, y a veces por eso es muy bueno contar con un sistema de contención, de apoyo, de insistir que siempre tengamos a la mano un material o un recurso que nos ayude en ese momento de crisis, como lo comentabas en ese momento, y ponerlas en práctica, que es ahí donde realmente se necesita. Necesitamos. Pero yo me estaba dando cuenta que en las visitas o de momento el saber yo de mi madre de alguna manera, yo nada más estaba buscando el momento como de que se equivocara, o a mi percepción. La expectativa. O sea, la expectativa de yo de justificar alguna equivocación o algún comentario. Ya ves cómo no has cambiado, o ya ves cómo no ha sucedido, como para volverme a agarrar de ahí y volver a tener el motivo para poder seguir, porque decía, bueno, ¿y ahora con qué lo voy a llenar? Claro. No, porque ese era uno de mis propósitos para ir a terapia, para sentirme mejor y para buscar este camino. Creo que cuando no tienes nada que trabajar en crisis y simplemente vas a desahogarte, a platicar, a terapia, es cuando más aprendes de ti. Sí, claro, porque vas con la mente totalmente en blanco. Porque como y que dices, te preguntan, ¿y cómo te fue en esta semana, no? Bien. Como que era, no tuve examen. ¿No? O igual sí hubo, pero ni cuenta me di, ¿no? O sea, es así como que dices, bien, no sé qué, ¿cómo te has sentido? Bien, también, o sea, voy, creo que me siento muy bien esta semana, no he tenido como que muchos altibajos, y eso también se vale, ¿no? Sí. Porque de alguna manera bueno, a mí me pasa que cuando pasa eso en terapia, cuando me pasa a mí eso en las sesiones de terapia, es cuando me doy la oportunidad de poder celebrar mis avances, mis logros, el poder mirar y decir, wow, esto ya lo estoy tanto me resistía, muy bien, ¿no? O sea, sí, tanto me estaba resistiendo, tanto, pero... Ajá, ¿no? Y es así como que, fíjate que hoy tuve tiempo de no sé, ¿no? De empezar un libro nuevo, ¿no? Y entonces a lo mejor dice, bueno, mi terapeuta, ¿no? Es como que, qué padre, ¿qué libro estás leyendo, no? Pues estoy leyendo ¿y cómo te sientes teniendo ese tiempo para ti? Cool, me siento súper bien porque
porque empiezo a tener tiempo para mí, empiezo a tener la energía para poder vivir mi vida desde un presente, ¿no? Porque ya no estoy ligada a ciertos traumas que yo traía, ciertos pensamientos, ciertas situaciones. Es que ahí es donde muchas veces... empiezas a sanar. Sí, pero perdón que debe tener interrumpido. Pero es que creo que muchas veces también influye mucho la parte en la que nos resistimos o no nos damos cuenta precisamente del beneficio que tiene muchas veces esta parte de no resistirse al cambio, sino de fluir con él, de aceptarlo y todo demás, porque también nos han enseñado que un cambio o una decisión que tomas, claro, hay una equivocación. Sí. Y te lo hacen ver, lejos de que el concepto como tal de una equivocación a un fracaso, pero te lo hacen ver con esta parte de fracasas. Claro, porque al final... No lo has logrado, ¿no? Esa es otra parte de la resistencia al cambio, ¿no? No es tanto a hacer algo nuevo, sino, y si no me sale, es ese miedo a sentirte... O sea, a equivocarte. Dices, ¿no? Al de que, ¿y si me equivoco? ¿Y si esto no sale? ¿Y si esto no pasa? ¿Y si esto está mal? ¿Y si...? Pero ¿por qué empezamos con esas digamos, suposiciones, que es lo que comentamos hace un rato? ¿Pero es dónde? Pues, bueno, de la programación claro, de la historia, y no nos damos cuenta, y es la parte que decíamos del próximo capítulo, o uno de los próximos capítulos, sí, que siempre hay algo que ganar, aun cuando se pierde. Claro. Sí, y creo que sí es muy importante que podamos tener la apertura precisamente a esa situación. Sí. Sí, definitivamente sí es importante el poder identificar esa situación, porque creo que ahí siempre se van a marcar, o es más fácil en ese momento identificar qué creencias limitantes tengo, sí, ¿no? El tipo de el poder decir lo que yo te mencionaba ahorita, ¿no? A lo mejor estamos pasando por esa etapa de lo que es el síndrome del impostor, ¿no? Sí, o sea, entonces cuando sientes que a lo mejor no sé, sacaste 10 en un examen, ¿no? Un examen a lo mejor escolar, o sea, no de la vida, ¿no? O sea, pero estás a lo mejor 10 académico en esa prueba, ajá, ¿no? O a lo mejor te ascendieron de puesto o estás en otra etapa laboral y de repente dices, sí, no soy suficiente para esto y realmente estoy aquí por mis méritos. O sea, me lo merezco. ¿Qué hice? Me lo merezco. Y entonces empiezas a dudar de ti, ¿no? Empiezas a decir, ¿y sí seré capaz de estar a cargo de personas? Para mí que quieren hacer algo chueco y me vieron. Ajá, no, o sea, porque al final es como que también el sentir que no te mereces eso, ¿no? El sentir que o si algo malo, si algo bueno pasa, pronto se acaba, ¿no? Es que es lo que te iba a comentar precisamente en ese momento, porque te enseñan muchas veces a no valorar, digamos, los momentos, en el sentido de que, esa es la frase, valóralo porque nunca sabes cuándo lo vas a perder. Sí. No, o sea, valóralo porque un día se te va a ir. Y vives con ese miedo de que un día se te va a ir claro, y el día que se te va, lo sufres. ¿Y qué pasa? Eso sucede porque vivimos en el futuro, con la preocupación de lo que y cuando esto se vaya, cuando me lo quiten, ¿qué va a pasar? ¿No? Cuando yo no lo tenga, ¿qué va a suceder? Y entonces estoy tan arraigada. Perdón, es que me acordé de algún momento que me hiciste una terapia así, entonces. pasa que de alguna manera eso que sucede y estás tan preocupado por el posible resultado que no estás disfrutando el momento aquí, cuando tienes esto que quieres, que te agrada. Es que te iba a comentar. En ese momento yo me acuerdo que una vez de esas pláticas que habíamos tenido o que me estabas terapiando. Terapia, era plática de amigos. Pero no te apapachaba. No, apapachos no. No. Digo, eso me queda claro. No, pero a mí me da clase porque empezaba, ¿qué es lo que te preocupa? No, pues esto. Ajá, pero ¿y? Pues es que no entiendes, puede pasar esto. Ajá, ¿y si pasa qué? Entonces, digamos, no exactamente, si no pasa. Pero es creo que te dije, ¿y si no pasa y tú? No, pues sí, ¿verdad? Si no pasa, pues no. Sí, porque es la parte que decía, normalmente siempre nos han hecho que nos enfocamos. Creo que a veces hay muchas cosas buenas en los dichos, así como también otras cosas que dicen. Claro. ¿No? Entonces estás en esta parte de, ¿y si no pasa? ¿Y si no pasa? Claro. Y es que, ¿y si no llega? Entonces hay veces que también yo en su momento alcanzaba a escuchar comentarios de ese tipo de, ¿para qué te esfuerzas? Y de todas maneras,
Claro, es como que ¿para qué tiendo la cama si me voy a llegar a acostar al rato, ¿no? Exactamente. O sea, sí, de alguna manera sí es algo real porque no tenemos esa motivación. No tenemos aparte de la motivación, yo creo que es la educación. O sea, no, es sí, esa educación desde sí. un principio de hacerle ver a nuestros hijos, por ejemplo, que incluso, ¿cómo decirlo? Que es muy válida la parte de equivocarse en la vida y que no siempre pues vamos a ganar en cuestión de una competencia académica, deportiva, porque realmente está esta parte que dice, ¿para qué te esfuerzas si no lo vas a hacer bien? Si no lo vas a hacer bien, mejor ni te esfuerces. Sí. Y tú no sabes al final del día si también la otra persona realmente se está esforzando dentro de los recursos o limitaciones que tiene en ese momento para poder hacerlo, y él realmente desde su percepción, desde donde está, realmente está haciendo un esfuerzo sobrehumano. Claro. Y de repente vienen... Ahorita se me vino a la mente una frase de que una vez una maestra en secundaria nos decía, ¿no? Si van a hacer chingaderas, mejor no las hagan. Y en su momento, pues se te queda, ¿no? Pero hoy que lo reflexiono, yo digo, ¿y si quiero hacer una chingadera? Pues a lo mejor aprendo de eso, ¿no? O sea, está bien. O sea, el punto aquí es que nos demos permiso de poder equivocarnos, porque de las equivocaciones crecemos y aprendemos. Pero sobre todo pero estamos en una sociedad, miedo. Claro, es que estamos en estamos tan programados a que una persona exitosa es aquella, ¿no? Que a lo mejor ya no comete errores, ¿no? O sea, que a lo mejor sí los cometió, pero si quieres ser una persona exitosa, disciplínate, haz esto, haz el otro, pero en ese proceso de disciplina vas a recaer tal vez, y está bien, ¿no? Y recaes muchas veces, claro. Hay caminantes, nos pueden escuchar aquí hablar y de verdad deberían de ver a veces las cantidades de llamadas que tengo con ella de mis recaídas. A mí me da risa, yo sé que no es así, pero a veces la escucho y ay, otra vez con la misma pendejada. Ya lo habíamos hablado, ¿no? No, digo, pero yo sé que no, porque sé que estás ahí y me escuchas, pero digo, sí, por eso comentaba hace rato, acercarnos a esos recursos que sabes que precisamente yo sé que la N cantidad de veces que yo requiera acercarme, aunque sea algo que ya hemos platicado, sé que vas a estar ahí en esa parte de contención. Y esa es la parte que muchas veces queremos también a ustedes transmitirles, en el hecho de que no se casen a veces también tanto con, vamos a ponerle el recurso o la filosofía que muchas veces están, porque esa misma filosofía se tiene que ir modificando de acuerdo a tus situaciones, y es modificable, y es adaptable, y es moldeable. Se vale que digas, ay, me gusta el budismo, pero esto no me gusta tanto, pero agarro esto. Entonces, me gusta esto otro. Pues entonces agarro esto. O sea, que tú mismo vayas construyendo. Sí, que no sea conveniencia, con una conveniencia en la parte de que te haga evadirte de la responsabilidad. Porque por eso justamente está el hecho de que tú siempre te apoyes en alguien que tú consideres que sabe más que tú. O sea, en el sentido de que un terapeuta, por ejemplo, no te va a enjuiciar. Está ahí para escucharte sin juicio, ¿no? Y a lo mejor hacerte ciertas preguntas que desde tus parámetros no te harías. Sí, claro, ¿no? O más bien te las haces, pero la respuesta... La respuesta no te gusta. Más, a veces yo sé que les aseguro que nos vamos a identificar con esto. Sabemos... O sea, es como cuando tú ya sabes que tienes que hacer algo. Ya lo sé, pero si lo expreso en voz alta, lo voy a hacer real. Y entonces prefiero dejarlo aquí. Y entonces, porque muchas veces el que tú te escuches... Me resisto a esa idea. Ya te hace saber si lo dices que lo sabes real, y se te acabó el pretexto. Ya no lo vas a poder evadir. Exactamente. O sea, ya no lo vas a poder evadir. Yo y soy es como de que esos. Yo sí soy de esos de los que... Sí o sí tienes que hacerlo. Digo, hay muchas técnicas y herramientas. Por ejemplo, una de las que me acuerdo que yo de las que más me resisto a hacer, porque precisamente sé que si lo veo así que de los ojos a la mesa es el escribirlo. Sí, porque yo sé que si lo escribo, hijo. Claro, sí, por supuesto. No, entonces, según yo, lo guardo en mi mente, al fin que sí me acuerdo. Porque yo me justifico con el hecho de que tengo una buena memoria. Porque si me acuerdan si me preguntan no, yo sí tengo una buena memoria porque me acuerdo de los cumpleaños, y me acuerdo de esto y me acuerdo del otro. Pero ahí te encargo el día de, oye, ¿ya hiciste lo que habías hecho que ibas a hacer de lo demás? Sí, no te acordabas. A mí me pasó cuando estaba trabajando una relación. ¿No? Estaba trabajando en una relación, entonces me acuerdo que me decía la terapeuta, ¿entonces no eres feliz? No, ¿por qué? Porque no me siento vista, valorada. ¿Y entonces qué haces ahí?
¿no? O sea, ya literal así me decían, ¿no? Y yo le decía, yo le decía, bueno, pues porque lo amo, porque así, todo eso. Ah, ok. Y es tanto tu amor que estás dispuesta a no ser feliz. Y cuando me dijo eso fue así de, ay, no. O sea, fue así como que, no. Y entonces sopesé si era amor o necesidad, ¿no? Y entonces me di cuenta que era necesidad. Y entonces llegó a la necesidad y entonces me dice, ¿por qué necesitas de él? ¿No? Pues porque siento que nadie más me va a querer. Y entonces vas llegando a algo más profundo, pero lo vas diciendo porque te lo van preguntando y es como que ¿quién te dijo que nadie te va a querer? Y entonces, pues nadie, como que yo siento que no soy suficiente. ¿Y quién te dijo que no eres suficiente? ¿No? Sí, o sea, como que a cuántas personas le has preguntado, oye, ¿soy suficiente para ti? Porque mira, tengo esto y pues, no. Y volvemos a lo mejor lo que en algún momento platicamos en los capítulos. Porque empiezas a darte cuenta que si no viene de las personas que para ti son más importantes, que normalmente, y lo más común, o lo más tradicional, o no sé cuál es la palabra realmente ocupar bien, pues es papá y mamá los que te tienen que dar todo esa, o tu cuidador, ¿no? Y si no lo tienes de ellos, pues ¿qué te esperas del mundo? ¿Qué te esperas de la demás gente si estas personas no te lo dieron o no fueron capaces de dártelo? No porque no hayan querido, sino a veces porque no saben cómo, pero tú lo interpretas como de no me lo dieron y son bien ojetes y son bien culeros. Sí, ¿no? sí, claro. Y entonces dices, bueno, pues empiezas a... Y vives desde la queja otra vez. Desde la queja, desde el vacío y desde el abandono, porque, por ejemplo, ahorita que tú comentabas eso, yo en algún momento la percepción que tuve fue de, por ejemplo, de vivir durante mucho tiempo con la idea de que estaba en una relación porque nadie más me iba a volver a querer, porque nadie más me iba a volver a ver, porque... O sea, y es ahí también donde uno tiene que reconocer que... Y lo trabajas. Exactamente. Vas trabajando tanto la parte tuya como también de la otra persona, porque lo comentamos, si no me recuerdo en el capítulo anterior, si lastimas a la otra persona, no de una manera consciente, a raíz de tus propios problemas, aunque te estés quejando, pero también tienen responsabilidad de otra persona porque por algo conectó contigo, por algo también apareció, por algo es tu maestro, por algo es ese pacto de almas. Ya viéndolo de una forma más profunda, ya te vuelves esa parte de observar la vida, lo que te topas con, lo que te va llegando. Vas entendiendo todas esas situaciones. Porque esto es algo muy real y cuando yo oí esta frase... la entendí, o sea, me quedó muy... Te ayudó a poder... En ese momento dije, esto es para mí, ¿no? Cada quien tiene la vida para la que le alcanza. Cada quien tiene la vida para la que le alcanza. Cada quien tiene la pareja para la que te alcanza. Cada quien tiene el trabajo para el que te alcanza. Esto quiere decir que tienes la vida que mereces. Tienes la vida tienes la pareja que crees merecer. Tienes la pareja que en la medida en la que tú te amas, te va a amar. En la medida que te respeta, te va a respetar. Tienes el trabajo, en la medida en la que tú sabes qué tipo de trabajo quieres o que necesitas o que te mereces, ahí estás. Entonces, cuando tú asimilas eso, dices, ay, pues me está alcanzando muy poco, ¿no? Yo quiero más, ¿no? Me gusta la vida cara, por decirlo de alguna manera. Y entonces, ¿cuál sería, desde mi perspectiva en ese momento, cuando yo lo entendí de esa forma? Yo dije, ¿qué es para mí el que me guste la vida cara? Mi paz mental, mi tranquilidad, mi estabilidad emocional, y entonces empiezas a hacer los cambios, ¿no? O sea, dejas a resistirte a eso y el decir, claro, a mí me gusta la vida cara. Pero exactamente. En ese sentido, ¿vale? En ese sentido, y entonces ahí sí estás disponible a pagar el costo, porque ya sabes que es para ti. Pero empiezas a ponerlo ya sea sobre papel, lo empiezas a ver en cuando terapia. Lo empiezas a expresar, cuando lo empiezas a decir, cuando lo empiezas a hacer. Es aparentemente la intención de este programa. Real. Exactamente. Cuando lo haces real. La intención de este programa, de poder darles ejemplos de lo que nosotros hemos hecho, que esperemos que les apoyen a ustedes, porque me pasó lo que comentas. Yo en esta parte del trabajo que a mí me absorbía mucha paz, mucho mi salud mental y emocional, yo no me lo sentía merecedor, o más bien me sentía merecedor hasta ahí, porque era de... antes de entrar a trabajar ahí, yo me había quedado sin trabajo. Entonces, es que nadie me contrata, es que está bien difícil. Me dan el trabajo y pues... obviamente no me importa qué costo vaya a ser, yo voy a quedar ahí porque me
Si no, si me quedo otra vez sin trabajo, ¿cuánto tiempo me voy a tardar para encontrar un trabajo? No, y otra vez empezar de cero y otra vez hacer esto. Y entonces empezaba, pero es que, ahí fue, sobre todo donde ya coincidimos tú y que empezamos a platicarle, me decías, es que, ¿estás feliz ahí? No, pues no. ¿Y por qué no te mueves? ¿No? Y la parte de las excusas o las respuestas es que tengo una familia que mantener. Sí, ¿no? Pero empiezas con la parte de... Es que tengo familia que mantener, tengo que pagar una renta, tengo a mi mamá enferma. O sea, todas las situaciones que normalmente se viven y que sabemos que existen y que sabemos que sí tienen un peso y que son importantes, pero tienes que tomar la responsabilidad de decir, ok. Pero también es una consecuencia. Sí, claro. O sea, una consecuencia de todo, de lo que no te has dado de alguna manera permiso para poder hacer ese tipo de cosas. Y que llegas a ese trabajo porque también tienes que, como las relaciones, encontrar o llega para hacerte ver y tener una lección de vida. En este caso, tenemos visitante, ya lo conocen, ya está con nosotros. Hola. La mascota oficial de Caminos Recorridos, Odín. Sí, es su debut. No lo pudimos evitar. Ni modo, a ver, quería saludar. Anda. Una disculpa, pero... Parte de hacer esto en vivo. Para ustedes todo. Bueno, no en vivo, pero aquí estamos, son parte de... Cosas que suceden y que aceptamos y que no hay que resistirnos. Sí, no pasa nada, Ejemplo de no resistirnos a esto, entonces, digo, retomando. Entonces, en esta parte del trabajo, ya hasta que empiezas a cuestionarte, oye, sí, o sea, yo sé que tengo una necesidad que cubrir o hay una responsabilidad que asumir y todo, pero tampoco puede ser a costa de mi salud, porque entonces me va mal en mi salud o me estoy mal en mi salud, claro. Y de repente ese trabajo también no te va a respaldar, a pesar de que tengan un seguro o lo demás. Claro. Y además, si tú no vas a trabajar, o sea, si tú no estás bien para ir a trabajar, y si no estás bien para trabajar, dejas de recibir el ingreso, o estás en casa, pero no puedes ver a tu familia o al familiar que está mal porque también tú ya estás mal. Yo para eso hice un trabajo visual en el que tuve que escribir, por ejemplo, cuál era mi trabajo ideal y perfecto, que se lo agradezco a mi tía Guadalupe, de cariño Pitas, y muchas gracias por ese trabajo que me ayudó a hacer y que estuvo acompañándome. Por eso le decíamos, gracias, tía Pita, te lo ayudó. Sí. Hacía falta. ¿No? Entonces, pero es esta parte de lo que sabemos, o lo decía hace rato, sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos... Sí. Si queremos ver ese cambio, a pesar del miedo, de la resistencia, pues lo tenemos que hacer. Entonces mi tía ¿crees que existe un trabajo ideal para ti? Pues yo quiero creer que sí. Ok, ya por lo menos no está cerrado a que no existe. Que no existe. ¿Cuál sería tu trabajo ideal? No, pues en ese momento era pues que gane un poco más. No, pues que a lo mejor sea jefe. No, pues que a lo mejor no tenga más compañeros de trabajo y sea yo solo. O sea, cositas que... Ajá, pero ¿qué más? No, pues... No, es que tienes que realmente también ser específico en esta parte de los decretos o mandatos o de manifestar. Aguas con lo que se sí, aguas. Luego vamos a hablar de eso porque nos ha pasado una que otra cosa. Exactamente, no. Pero a lo que voy es... hasta que no lo había escrito y en esta parte decir, a definir, por ejemplo, lo que es un trabajo ideal para mí desde horario, días de trabajo, prestaciones, sueldo, exactamente. Y lo empiezas a leer, es cuando dices, mira, no suena tan descabellado, ¿sabes? O sea, creo que sí está muy real de lo que hay en oferta laboral. Sí. Y sí se abren las... Entonces, pero fue un trabajo de... No de solamente... sentir que lo merecías. Exactamente, ¿no? Pero fue de la mano también de, por ejemplo, estar yendo a terapia. Claro. O sea, al final de cuentas, esa es la parte que creemos que es algo que es una... todo se va integrando, todo se va acoplando, todo viene en esta parte de cuando se pierde, también se gana. Pero tuve que verlo y tuve que hacer en ese momento lo que más me resistía, que era que... Verlo real y verlo escrito ti, ¿no? En una libreta. Creer, por ejemplo, en un ritual, creer en que también me lo merezco, en que no soy una mala persona, porque en esas creencias que soy como me equivoqué una vez porque alguien me dijo que esto fue lo peor que pude haber hecho como ser humano, pues sientes que ya no tienes derecho. Que ya eres ese error. Exactamente. Por el resto de tu vida. Ya no sientes merecértelo. Claro.
En ese ejemplo, por ejemplo, en el trabajo que estaba, la persona que tenía como jefa, o una mujer, mucho tiempo se quejaba de mi trabajo. Okay. Pero nunca me corrieron. Entonces para mí era como que, a ver, te quejas de mi trabajo. Muy mal, pero no me corren. Exactamente, ¿no? Entonces como no hay hace una congruencia. Alguna vez se me ocurrió preguntar oye, pues si te estás quejando de esto, pues córreme, ¿no? O sea, a ti es la que no te está funcionando. A mí sí, porque me está cubriendo mi necesidad, pero si a ti no, pues córreme. Y me hizo un comentario de que no me corría porque ella no había tomado la decisión de contratarme, sino había sido otra persona. Que si no hubiera sido por ella, ni siquiera me contratan. Entonces vienen este tipo de comentarios y pues empiezas a dudar de ti, ¿no? Precisamente de que no, pues igual si no soy tan capaz y fue por lástima, ¿no? Ya no fue como que... Sí. Pero pues obviamente digo, viene el trabajo, empiezas a leerlo, empiezas a intencionarlo, a creértelo. Y creo que va de la mano una vez algún comentario de un compañero de trabajo que tuve cuando trabajaba para Papelerías Lumen, que fue hace rato que mencionabas. Vístete también, por ejemplo, para el trabajo o el puesto que quieres. Claro. Yo en un momento fui como que, ¿cómo que me vista? Es una estrategia para... Exactamente. Para visualizarte, ¿no? Claro. Pero en ese momento, ¿sabes? Que ya cuando lo ves, así, dices, ay, pues sí me siento hasta diferente. Y la gente te ve diferente. Claro. Sí, como... ¿no? Entra como... Y a mí me dio mucha risa porque, digo, empecé a hacer este trabajo de encontrar este nuevo trabajo, la redundancia. Entonces decía tal. Durante ese lapso de tiempo que le estuve trabajando, incluso un poco antes, por donde antes yo vivía, tenía que pasar por la calle donde está el trabajo actual que tengo y yo veía un día voy a trabajar aquí. Un día voy a trabajar aquí. Okay. Y llegué a ver la publicación de ese trabajo. Me publiqué, sin mentirles, creo que 4 veces. ¿Aplicaste? Apliqué y nunca me habían llamado. Entonces empiezo a hacer esta parte de ver mi trabajo ideal, especifico y veo, quiero encontrarlo en internet, por una bolsa de trabajo por internet. Y voy a llegar, perdón que te interrumpa, amigo, porque voy a llegar a esta parte que es más de a lo mejor lo que hemos escuchado y que mucha gente nos resistimos a creer que es posible. Esta parte de crear lo que tú quieres es algo real. Ay, sí, me quedé. Y es tan real que no tienen un trabajo entender esto, pero es algo muy real. Tú, ahora sí, lo que crees, lo creas. Y tienes la capacidad y el poder de cambiar absolutamente toda tu vida al 100% en ese sentido, ¿no? O sea, vas haciendo esos cambios poco a poco y te sientes más a gusto y realmente te vuelves ese creador de lo que tú quieres. Entonces, cuando tú entiendes esa parte de lo que implica el manifestar, cuando entras un poquito en estos temas de la metafísica, la física cuántica, la ley de la resonancia, yo creo que lo hemos oído mucho, la ley de la atracción, cuando realmente sabemos cómo se trabaja desde esta perspectiva. Porque hay un fondo, hay algo muy profundo detrás de todo eso. Pero cuando incluyes esto a tu experiencia de vida y de verdad ya no le tienes tanto miedo al cambio, porque ahora sí, recuerden lo único que controlamos que es lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces. Y cuando te das cuenta que el poder creador está en lo que piensas, en lo que dices, en lo que sientes y en lo que haces, sí. O sea, les hace la mente así de ¿what? Y de verdad, yo por eso hacía este ejemplo, porque apliqué precisamente eso. Sí. Tenía que completar. Sí, no, pero me parece perfecto precisamente esa parte porque decimos, no es solamente hacer el trabajo escrito y lo demás, digo, es un trabajo, una situación más profunda, que es lo que tú acabas de complementar y que se integra todo esto, pero digo, resumiendo poco, trabajo en el lugar que vi y que dije un día voy a trabajar, lo encontré en la página de internet, gano aproximadamente lo que en su momento vi que quería ganar, tengo las prestaciones de ley que por lo menos... superiores. Digo, prestaciones en cuestión de todo lo que yo especifiqué en esa hoja. En ese momento. En ese momento los tengo. Ok. El horario también. Ok. El jefe también. Claro. O sea, una de las cosas que me sorprendió más que fue, dije, quiero ser valorado y reconocido por los dueños del hotel. Y hoy tómala. Estoy prácticamente
3 días a la semana en contacto con el dueño del hotel. Porque trabaja en un hotel, amigos, no se lo... hotel. Trabaja en un hotel. Exactamente. Trabajo con él, bueno, tengo contacto con él y no hay día que no, cuando por cuestiones de un apoyo y todo, tengo que verlo 3 veces a la semana. Para poder, como es una persona ya grande, ahora con todo lo de la pandemia, se le está apoyando a surtirle despensa para su casa. Okay. Entonces yo soy el encargado de ayudarlo a llevarlo, exactamente como estoy en el almacén, tengo que surtirlo y llevárselo a su carro. Entonces llego y voy, señor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Me puedo llevar mis cosas? Sí, me da la llave y se lo digo. Muchas gracias, hijo. O sea, esa parte que nunca tuve, simplemente gracias por haber hecho esa acción. Claro. Que en las otras veces también era, ahí en otro trabajo estaba como auxiliar de compras y había actividades muy similares, pero hay veces no, aquí está, ya lo traje todo. Pues es que te tardabas. Es que a mí me urgía y yo lo iba a ocupar y... Oye, sí, pero tuve que correr, tuve que ir y ni siquiera un gracias. Sí, claro. Y volvemos a veces, no, pues ¿por qué te voy a dar gracias si es parte de tu trabajo, no? Claro. Pero ¿cómo estabas tú en ese momento hacia ti? O sea, tú mismo no te reconocías a ti. No me valoraba. Y entonces, ¿qué pasa? Como tú no te podías dar eso, los demás no te lo daban. Porque no podemos dar algo que no tenemos. Entonces, cuando empezamos a ver esa parte desde ese punto de vista, incluso fíjate que con este trabajo anterior que yo tenía, yo me di cuenta que yo tenía que trabajar mucho con la figura paterna. Entonces, las cosas que yo en su momento le reclamaba a mi jefe en aquel entonces, las mismas cosas le reclamaba a mi papá. Entonces yo dije, entonces primero tengo que resolver cosas con papá para que esto fluya, ¿no? Bueno, entendí, lo hice y tuve la fuerza, las oportunidades, todo se presentó para que yo saliera bien de ese trabajo. Salí, bueno, yo desde mi perspectiva, yo salí muy bien y pude estar tranquila desde ese punto de vista. Esta es la parte sorprendente, que incluso para poder uno salir de esas situaciones, todo se presta. Todo se da. Sí, a mí me impresionó. Todo a darlo. Que digo, fui a la entrevista de trabajo, apliqué, a los 2 días me dijeron, sí, te quedas, y yo ahora cómo doy las gracias aquí. Sí. Yo a mí me quedé así, ¿cómo voy a dar las gracias? Sí. Y al día siguiente se presenta la situación y encontré un motivo en el cual me deja bien parado con las personas que me dieron la oportunidad de entrar en ese trabajo en su momento. Le regresa la responsabilidad a las personas que estaban tomando roles un poco fuera de su posición exactamente. Pero digo, todo se prestó. En menos de una semana todo se prestó, todo se solucionó, todo se puso. Ahora sí que el universo puso todo a tu favor para que eso se diera. Y eso es algo real, porque cuando creas coherencia de lo que dices con lo que sientes, que eso es algo que habla mucho el doctor Joe Dispenza, cuando creas coherencia en el corazón con verdaderamente el pensamiento y esa intención, es cuando verdaderamente empieza un cambio. Wow, padrísimo. Hay que creer para crear, si no mal recuerdo. Y es cierto, o sea... Sí, totalmente. Entonces... Si crees que es posible... Es posible, o sea, totalmente. Sí, es esta parte como de Endgame, ¿no? De la película de Endgame, de que en cuántas oportunidades tenemos en cuántas posibilidades, en cuántos universos alternos vamos a tener, vamos a poder ganar, ¿no? Y le dice, en uno. Pues si es ese único chance que tienes. Claro, aprovechalo. Aprovechalo, pero créalo a partir de que sabes que hay por supuesto, en 1,000,000. Y hablamos. Que no es fácil, pero. No, claro. Hay una frase budista que lo particular a mi esposo a veces le chocaba mucho que lo dijera, ¿no? Pero después creo que, nos pudimos entender en ese sentido, ¿no? Pero esto es algo muy real. Cuando algo tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿para qué te preocupas? Sí. Y entonces a él le molestaba que dijera otra vez, me decía, otra vez pasa con esto. Y yo así de, pues es que es algo real. Si tiene solución, hazlo, ocúpate y no, ¿para qué te preocupas si sabes que ya es algo que puedes hacer? O sea, no tiene caso el gastarte la energía. Le cambias el foco porque ya sabes que lo que no te preocupa entonces es la situación, sino lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera es eso. Y si no la tiene,
dices, ok, lo acepto, lo asimilo y está bien. ¿Para qué me desgasto? ¿Para qué me desgasto si ya sé que esto no lo puedo solucionar yo? O que no está en mi control, exactamente. O que es algo, y entonces empiezas a cuestionarte el decir, si esto tiene solución y está en mis manos, lo voy a hacer. Entonces no me voy a preocupar porque es algo que yo sé que puedo resolver. Y si no lo puedo resolver, ¿no? Empezar a enfocar el decir, bueno, ¿quién me puede ayudar a hacerlo? O a quién le corresponde, y entonces se lo delego porque no es mío, es parte de aprender o saber cuáles son tus batallas. Entonces, sí, el poder entender eso... Incluso aprender a escoger tus batallas también... Es difícil el poder empezar el poder empezar. El empezar a soltar, a darte cuenta que esta resistencia al cambio es más que nada el hecho de no querer hacer lo que tienes que hacer. Sí, por evitar un sufrimiento, por no querer dolor, sufrir, por no querer pagar el costo, pero mientras más entiendes y cuando más te pones en contacto contigo mismo, cuando empiezas a recordar quién eres, esa resistencia al cambio se vuelve en una adaptación, en un proceso de resiliencia, se vuelve en autocompasión, se vuelve en amor propio, se vuelven muchas cosas que realmente ya se vuelven que ya las pones tú a tu favor. Sí, entonces los invitamos mucho, caminantes, a que ustedes puedan identificar a qué cosas se han resistido toda la vida, qué les cuesta trabajo. Coméntenlo y pónganlo en los comentarios. ¿A qué les cuesta trabajo o qué se están resistiendo en su vida? ¿Qué es lo que más les ha costado trabajo hacer esos cambios? Entonces pónganlo en los comentarios, los vamos a estar leyendo. Síganos en nuestras redes sociales también. Y pues bueno, esperamos que esta pequeña charla, esta pequeña interacción y plática les haya gustado. Si se identifican con algo, adelante, déjenos sus comentarios, sus opiniones. En algún lado de esta pantalla les voy a poner el correo de Recuerda Quién Eres. Si nos quieren mandar un correo, si nos quieren mandar sus experiencias, adelante, lo pueden hacer. Suscríbanse a este canal, recuerden que estamos subiendo ya más constante, les prometemos que vamos a estar más constante con esto. Perdón por esa ausencia, ¿no? Sí, pero hubo un poquito de como ya se dieron cuenta, pues bueno, tenemos cada quien trabajos, pero queremos y estamos visualizando y proyectando que este camino llegue a todos y compartir un poco más con ustedes estas experiencias y que crezcamos juntos, porque todos somos uno y uno somos todos. Entonces, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Denle like y nos vemos que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Hasta luego, cuídense. Bye.